Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar. Vamos a comenzar el estudio del libro Autorrealización, Liberación, Iluminación, Yoga Sutras de Patanjali y más. Los Yoga Sutras de Patanjali son un texto de los más importantes de la historia de la humanidad. Yo he accedido a él, sabéis que soy un amante de la meditación, y entonces llega un momento en la meditación y en el yoga que entras en contacto con este texto. Es de tal relevancia que yo le he querido dedicar varios años al estudio y traducción. Para mí ha sido un placer, pero reconozco que ha sido un trabajo intenso, puesto que están escritos en sánscrito. Entonces yo conozco un poco el sánscrito, fruto de, no es que lo haya estudiado como una carrera, sino que al leer mucho, pues uno va aprendiendo sánscrito. Y luego he estudiado todos los libros que han llegado a mi alcance, en relación al asunto de los Yoga Sutras de Patanjali. Y entonces, pues, los he traducido y los comento. Y así encuentro respuesta a todos los interrogantes que se me han planteado a lo largo de mi vida y que se le pueden plantear a cualquiera en cuanto al tema esotérico y espiritual. Así, voy a empezar leyendo la contraportada del libro, que dice así: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué y para qué estamos en este mundo? A estas preguntas existenciales responde el autor en esta obra. Toma como hilo conductor los Yoga Sutras de Patanjali, fundamento de la ciencia del yoga y sin duda uno de los textos más importantes de la historia de la humanidad. Amplía con el estudio comparado de otros, también de sabiduría eterna, añadiendo su análisis y conclusiones. Se une en este libro lo mejor de la sabiduría oriental y occidental, entendiéndose como una unidad, y se explica magistralmente por qué las cosas son como son. Esto significa, ¿por qué las cosas son como son? Esto significa que vamos a encontrar aquí respuesta a por qué el mundo es como es, a por qué nuestra vida es como es, por qué nosotros somos como somos. A todo esto es a lo que encontramos respuesta en este libro,
que es el resultado de mi estudio a lo largo de toda mi vida, y tomo como hilo los Yoga Sutras de Patanjali. Sin duda, el lector tendrá un antes y un después de la llegada a su vida de este libro, el cual le instruirá y animará a investigar sobre sí mismo y hallar la grandeza que hay en su interior. Sabrá por qué y para qué está en esta vida y encontrará la finalidad de su existencia, explicada con la máxima sencillez posible en esta obra. Hallará, por fin, el tan buscado néctar de la sabiduría que sacie su sed de conocimientos y, alcanzada la plenitud, su mente dejará de hacer preguntas, llegando a la paz mental y éxtasis en que consiste la felicidad. Autorrealización, liberación, iluminación. Yoga Sutras de Patanjali y más. Pongo y más porque, además de los Yoga Sutras de Patanjali, vamos a ver más textos de sabiduría que ayudan a completar y a explicar, sobre todo para la mente occidental actual, para que pueda comprender estas respuestas. Bueno, el libro empieza con unas citas que son muy interesantes, pero me las voy a saltar y vamos a iniciarnos con la introducción. Puesto que hoy es el primer día, los Yoga Sutras de Patanjali son 196, que vamos a estudiar detenidamente a lo largo de los días que sea necesario. Hoy es el primer día y así continuaremos, ¿no? Bien, introducción. La mayoría de los seres humanos viven una vida incompleta. Les falta el elemento espiritual y por ello no sienten plenitud. Sin duda, no puedo obligar a nadie a estudiar y seguir el camino de la espiritualidad, pero lo que sí está en mi mano es explicar cómo ha sido el mío para que, al conocerlo, germinen en los lectores las semillas que están ocultas en su interior y que salgan a la luz al inspirarse con la lectura de mis libros. Muchas veces cuando conozco a alguien me pregunta, ¿a qué te dedicas? Y yo contesto, a iluminarme. La estupefacción es la reacción de casi todos. A mí me divierte en general, pero a veces no es agradable porque muchos no comprenden nada. El texto que viene a continuación es mi estudio acerca de la autorrealización, liberación e iluminación, que quiero compartir con todos aquellos que lo deseen. Seguiré como hilo, nunca mejor dicho, ya que esta es la traducción del término sánscrito sutra, la gran obra Los Yoga Sutras de Patanjali, que describe el camino, el desenvolvimiento del alma a través de las múltiples encarnaciones hasta que cumple su cometido, el aprendizaje total de este plano, su posterior liberación de él y la realización de la divinidad que somos. Además, me apoyaré en múltiples comentaristas relacionados en la bibliografía de esta obra, comenzando por el sábio Vyasa, que fue el primero. Los Yoga Sutras de Patanjali son una de las principales obras
escritas en la historia de la humanidad. Aconsejo a todo estudiante que los conozca en profundidad, porque la sabiduría que contienen es mucha y, al mismo tiempo, se desarrollarán facultades necesarias en el camino del desenvolvimiento del alma y accederemos a la mente abstracta, que es la parte superior de la mente que nos permite comprender conceptos abstractos y elevados, mientras que la mente inferior o concreta queda relegada a los asuntos más simples, cotidianos y mundanos de la vida ordinaria. Patanjali es considerado en la India un avatar, junto con Krishna, Buda y Rama, entre otros. Avatar significa el descenso de la divinidad al cuerpo físico. Este término, de origen sánscrito, tiene sus raíces. Ava, que significa bajo, abajo, y tri, pasar, o sea, descender. Hay una gran diferencia entre el yoga de Patanjali, basado en la meditación, y el yoga que se conoce actualmente, basado en una secuencia de posturas físicas. No obstante, la mayoría de los practicantes de yoga siguen considerando los Yoga Sutras de Patanjali como el texto fundacional. El hilo que une el yoga actual con la tradición sánscrita. El yoga que se enseña aquí, desde Hiranyagarbha, el iniciador de la escuela, hasta Patanjali, que lo hace accesible a nuestra época, es un método que expondré y explicaré adecuadamente en este libro, que tendrá como resultado Kaivalya, o la liberación del espíritu conciencia purusa, que se encuentra prisionero en la naturaleza materia prakriti. Se busca extraer el espíritu, también llamado purusa, vidente, perceptor, testigo, etc., que está incrustado en la materia, concretamente en la mente. A través de la meditación, el yo superior aumenta gradualmente la relación con el triple hombre inferior, hasta que el ser humano se convierte en el yo superior, no en la personalidad. Los Yoga Sutras de Patanjali son un tratado científico que explica la técnica del yo, que, junto con la Bhagavad Gita y el Nuevo Testamento, deben ser estudiados por todos. Los recomiendo porque contienen un cuadro completo del alma y su desenvolvimiento. En ningún otro libro, como en la Bhagavad Gita, se representa tan maravillosamente la naturaleza del alma. Según la tradición del yoga, el gurú, maestro o profesor es necesario. Los textos más antiguos, como los Yoga Sutras de Patanjali, están escritos en aforismos breves y concisos que el maestro ha de explicar más extensa y profundamente al estudiante, para que los comprenda bien y además pueda resolver sus dudas. Dado que los estudiantes occidentales no tienen facilidad para encontrar maestros auténticos, voy a explicar
los Yoga Sutras de Patanjali lo mejor posible para suplir esta carencia. Además, a lo anterior hay que añadir que contienen las palabras exactas, no sobra ni una, y sin verbos. Por eso hay que rellenar los huecos que quedan. Y también hay que tener en cuenta que, en realidad, este texto no lo escribió Patanjali para los estudiantes de yoga nuevos, recién llegados, sino para los practicantes entendidos. Yo quiero que también se comprendan ahora por cualquiera, aunque la persona llegue con la lectura de este libro por primera vez a la ciencia del yoga. Para ello, estos vídeos en directo permiten que vosotros hagáis, quien lo desee, haga preguntas, escriba preguntas que yo leeré de vez en cuando, miraré a los comentarios y en directo me podéis hacer preguntas y yo responderé. Con la idea de que esta información se divulgue y se comprenda de la mejor manera posible por todos. Traduciré, comentaré y añadiré sabiduría eterna junto a las reflexiones de mi camino particular de autorrealización, con el deseo de que sea útil a aquellos buscadores de la verdad que persigan la libertad siguiendo las palabras de Jesucristo: la verdad os hará libres. Todo aspirante ha de estudiar con detenimiento este texto e interiorizarlo, pues el avance en su evolución será grandísimo. Asimismo, a través del estudio de los aforismos o Yoga Sutras de Patanjali, llegaremos a conocernos mejor a nosotros mismos. Esta obra constituye una guía para la autorrealización, liberación e iluminación. Nos hará comprender y practicar el yoga para que conectemos con nuestro ser, nos liberemos de la irrealidad y nos iluminemos, percibiendo las cosas tal y como son en realidad y no como creíamos que eran. Buscamos la unión con Dios porque, atados a este mundo material, no conseguimos la felicidad tan añorada por todos. Solo de este modo lograremos la liberación. Hay que tener en cuenta que Patanjali fundó la escuela filosófica del yoga tal y como la conocemos actualmente, sirviéndose de la escuela Samkhya, la denominada dualista, porque admite dos principios, el espíritu y la materia. Esta escuela se opone a la vedantina, que solo reconoce un principio al que llama lo absoluto y del que proceden la materia y los espíritus individuales o mónadas. Para llegar a conocernos a nosotros mismos y saber quiénes somos realmente, hemos de tener nuestra mente en calma y sin formas mentales. De la misma manera que en un espejo sucio no nos vemos con claridad y solo percibimos las suciedades, si la mente está ocupada por nuestras modificaciones mentales, no podremos vernos a nosotros mismos y solo percibiremos estas. O sea, solo contactaremos con nuestro ser interior cuando nuestra mente esté limpia completamente, como el espejo. Es decir, si el espejo está sucio y nosotros nos miramos en el espejo, no nos percibimos con claridad, porque lo que percibimos es la suciedad. A lo mejor vemos un trocito de nuestro rostro, pero la mayor parte es la
la suciedad del espejo. Por eso primero hay que limpiar el espejo. Primero tenemos que limpiar nuestra mente si queremos acceder a la percepción de nuestro ser, nuestro yo más profundo. Imaginemos una persona que ha tenido una ruptura amorosa con su pareja y siente apego. Transcurre el tiempo y la pareja que abandonó al sujeto en cuestión no tiene el mínimo interés en la relación que tuvieron en el pasado. Pero la otra persona sigue teniendo expectativas y esperanzas, creyendo que algún día volverán a estar juntos. No veo los hechos ni las señales, aunque se manifiestan con claridad, porque su mente está impregnada de sus proyecciones mentales y emocionales, de tal manera que le impiden ver con claridad la realidad. Esto es un ejemplo de cómo la realidad que vivimos y que percibimos son proyecciones mentales. Así que meditar con este ejemplo. Podemos trasladar esta explicación al resto de los ámbitos de la vida: trabajo, familia, amigos, vecinos, etc. Y veremos cómo no percibimos la realidad nítidamente porque nuestras gafas están sucias. Si queremos ver las cosas como son, hemos de limpiarlas, o sea, eliminar las clechas. De esto ya hablaremos más adelante y aclararemos esto y lo veremos con profundidad y veréis qué interesantísimo es. El yoga no es una religión, es un método o un mapa de autorrealización y busca alcanzar samadhi o la iluminación, que es la integración con lo que realmente somos. Y después alcanzar la meta del yoga, Kaivalya. La liberación del apego a los deseos y acciones mundanas y la unión con lo divino. La filosofía de las kleshas, expuesta por Patanjali en sus Yoga Sutras, es un análisis de las causas del sufrimiento humano y de cómo eliminarlas. Cuanto más se atenúan, más crece la capacidad del aspirante para samadhi y más se acerca a su meta de Kaivalya, liberación. Al reducir y luego erradicar las causas de sufrimiento kleshas, aparece la autorrealización. Solo el ser humano que es capaz de trascender todas las formas y limitaciones en los tres mundos, mente, emoción y sentidos, o el mundo, el demonio y la carne, puede saber él mismo que es Dios. Entonces conoce la verdad y a consecuencia de ello se libera. La más alta realización es la intuición espiritual que surge de la maestría en la meditación y de la experiencia personal. Esto hace que cualquier otro tipo de intuición proveniente de escuchar enseñanzas o de la meditación analítica sean realizaciones menores. Los Yoga Sutras o aforismos del yoga de Patanjali son el texto fundacional de la escuela del yoga, una de las 6 escuelas canónicas de la filosofía india,
y, por tanto, la obra fundamental para comprender aquella. La experiencia directa es el método preferido por la práctica del yoga, aportándonos el conocimiento más elevado y proporcionándonos una sabiduría espontánea, poderosa y única. Podemos hallar una intuición especial mientras escuchamos los textos sagrados. Por cierto, esto que estamos haciendo ahora también es una meditación. La escucha y comprensión e interiorización de contenidos sagrados también forma parte de las variantes de la meditación. También, cuando hacemos una meditación analítica sobre estos textos, pero la verdad suprema la encontraremos cuando experimentemos nosotros directamente. Lo otro es más intelectual. La experiencia directa sobre nosotros mismos nos hace tener una vivencia interna. Ya no es necesario que nadie nos lo explique, porque lo hemos vivido nosotros en nuestro interior. Esto no tiene nada que se le asemeje. Es algo que está dentro de uno y es de uno. La autorrealización se produce cuando estamos plenamente conscientes de nuestro ser. El vidente ve lo visto sin hacer juicios de valor. Y siempre que se produce esta conciencia, lo hace también la plenitud y el gozo total. En la India, el término para la autorrealización es Sat-Chit Ananda, que es una fórmula de 3 partes para encontrar la alegría en la vida. Sat significa ser absoluto. Chit, consciencia o atención absoluta. Ananda, gozo absoluto. Se trata de estar anclado en el ser y no en el ego. En nuestra vida cotidiana, normalmente nos debatimos entre situaciones placenteras y dolorosas. Al conectarnos con nuestro ser interior, sentimos gozo. Y la liberación es estar permanentemente en el ser, con dicha y gozo infinitos, liberado del karma y de los samskaras. Aquellos que no son muy expertos en esta materia, pero se sienten inclinados a su estudio, lo cual me complace grandemente, bajo ningún concepto deben sentirse un poco intimidados o un poco agobiados porque no comprenden bien los términos o les resulta de difícil comprensión. Para ayudar a ello, yo este vídeo lo voy a dejar colgado, ¿no? Se puede escuchar todas las veces que queráis. Además, yo os recomiendo que adquiráis el libro y lo podéis leer varias veces, las veces que sea necesario hasta su comprensión. Y también me podéis hacer preguntas para yo resolver vuestras dudas. Además, tenéis que tener en cuenta que vamos a estudiar el yoga según su fundador. Y el yoga es una ciencia, por eso hablamos de la ciencia del yoga. Y como cualquier otra ciencia, tiene su propio lenguaje técnico, de tal modo que
es necesario comprender una serie de términos científicos. Esos términos los vamos a ir aprendiendo poquito a poco, habrá palabras, las palabras se irán repitiendo y a medida que vamos estudiando vamos a ir comprendiendo más y más. En vez de tomarlo como una cosa que nos resulta dificultosa, vamos a tomárnoslo como un aliciente. También estamos en el territorio de la mente abstracta. La mente tiene dos partes, la mente concreta o inferior y la mente abstracta o superior. Cuando nos adentramos en materias espirituales y esotéricas profundas, estamos abriendo la parte más elevada de nuestra mente. Por eso, si os dais cuenta, nuestra concentración, a medida que vamos avanzando, es cada vez mayor. Y al tiempo que practicamos y avanzamos, nuestra capacidad de comprensión va a ser mucho mayor. Porque estamos desarrollando, además de abrir la puerta a nuestra mente abstracta o superior, vamos ampliando su capacidad. Así que, poquito a poco, vamos avanzando. Es importante tener una buena comprensión de todo lo que hablamos. No obstante, los conceptos más esenciales se van a ir repitiendo. Además, como decía antes, podéis repetir la visualización y escucha de los vídeos y al mismo tiempo el libro, adquirirlo y lo leéis las veces que necesitéis. Yo recomiendo siempre, cuando estamos ante un libro de esta envergadura, que en primer lugar hagamos una lectura rápida y luego una segunda lectura más lenta y luego una tercera lectura más pausada y en la cual ya vamos a obtener la comprensión casi, por no decir perfecta, de la materia. Además, aquí tenéis la facilidad de hacerme a mí las preguntas que queráis, ahí en los comentarios. Continuamos. Os recuerdo que esto es la introducción. Todo esto vamos a ir desarrollándolo posteriormente. Yoga es unión. ¿Qué significa yoga? Yoga es unión. Unión con nuestro ser interno. El mundo material te permite hacer esta conexión. Es una paradoja. Te puedes perder o esclavizar en él y sirve para liberarte. Es una cárcel de la que te puedes liberar. Si no hay cárcel, no hay posibilidad de escaparte de ella. Liberarse es separar la conciencia de la mente. Es decir, fijaos, la conciencia, el ser, está tan inmersa y a la vez confundida en la mente que no podemos separarla de ella. Por eso confundimos quiénes somos con lo que pensamos. Creemos que somos lo que pensamos. A través de la meditación vamos a descubrir que no somos lo que pensamos. Somos
quienes pensamos, no lo que pensamos. Resumiendo, el sufrimiento es una enfermedad del ser humano que el yogi intenta curar. La identificación del ser con los objetos de experiencia es la causa directa del sufrimiento. La ignorancia se encuentra en el origen de esta identificación. Una vez reconocida, puede ser eliminada con un método de una manera progresiva y gradual. Fijaos qué interesante, ¿no? Es la ignorancia la causa de nuestro sufrimiento, de lo que se deduce que cuando anulemos esa ignorancia a través del conocimiento espiritual, obtendremos la felicidad, que es nuestro verdadero estado natural, que no percibimos porque estamos identificados con la materia y lo externo. La ignorancia es la capacidad, la ignorancia es la incapacidad fundamental del ser de reconocer su verdadera naturaleza. Y basta con suprimir esta causa para curarse de todo sufrimiento. Yoga es el remedio que propone Patanjali, que elimina la ignorancia y nos prepara para el desenredo final. Entonces, lo permanente y lo transitorio vuelven a ocupar su lugar, no estando mezclados, sino separados. Esto es un camino que nos lleva a la realización del ser, a separarlo de esa asociación que nos produce sufrimiento desde el primer día. Quien domina la mente también lo hace con la materia. El espíritu encarna porque desea adoptar determinada forma. Cuando no existe deseo sino conformidad, Maya o el mundo de la ilusión en el que vivimos ya no encadena al yogi. Voy a repetir esta frase. Quien domina la mente también lo hace con la materia. El espíritu encarna porque desea adoptar determinada forma. Cuando no existe deseo sino conformidad, Maya ya no encadena al yogi. A medida que nos desligamos de Maya, vamos percibiendo gradualmente lo real. Y por esto llegamos a recordar nuestras vidas pasadas, así como el porqué de nuestros diferentes renacimientos y las leyes universales que rigen el cosmos. Nos liberamos a nosotros mismos, no deseando nada de los tres mundos inferiores y reorientándonos hacia el mundo del ser espiritual. El objetivo del yoga es la propia realización, o sea, obtener la conciencia de nuestra naturaleza verdadera. Es una ciencia y sus requisitos son tan estrictos como los de cualquier ciencia física.
Patanjali declara que el verdadero secreto de la evolución consiste en manifestar la perfección ya latente en todo ser, pero obstruida de modo que el infinito flujo lucha por manifestarse. En el ser humano está potencialmente el Dios reprimido y encerrado por los barrotes y cerrojos de la ignorancia. Cuando el conocimiento los rompe, se manifiesta el Dios interior. Los hijos del hombre son hombres, del león leones, de Dios dioses, nosotros. El objetivo de las múltiples reencarnaciones es desarrollar de forma gradual la naturaleza espiritual y lograr la perfección que toda alma humana contiene latente de manera intrínseca, culminando en Kaivalya. Los tipos y número de estas experiencias no son fijos, sino variables, dependiendo de cada individuo, y además esto no importa, ya que lo esencial es lograr el objetivo, no tener más o menos encarnaciones y experiencias. Lo importante es la meta, que pertenece al mundo de lo real, permanente y eterno, mientras que el camino reside en el mundo fenoménico, irreal, impermanente y temporal. El yogi, para lograr su evolución, puede seguir el camino lento y largo de los hombres comunes, que sigue la humanidad en general, consistente en aprender a base de sufrimiento, con muchas experiencias, o ir por el camino ascendente y rápido, acortando el proceso, que es el del yoga, explicado por Patanjali. El ser es el objeto esencial, siempre superior a todos los objetos de consciencia. La mente no puede estar consciente del ser. Solo él puede darse cuenta de lo que existe dentro de la consciencia. O sea, estamos hablando de un estado superior al mental. El estado del ser no está en la mente, sino es un estado posterior. Hay que atravesar la mente. Cuando la consciencia se vuelve consciente del ser puro, llamamos a esto autorrealización. Generalmente vemos las formas y sus limitaciones, y no el alma, que se mantiene oculta. Y es cuando conectamos con la nuestra y vivimos en su luz, cuando ya percibimos el alma y la luz de los demás, dejando de relacionarnos con ellos como antes y tratándolos como lo que son y somos, seres divinos. Cuando en el estado de samadhi la conciencia ha penetrado dentro del nivel más profundo de la mente y lo trasciende, finalmente queda libre por completo de la acción limitadora y oscurecedora de la mente. Y solo entonces es cuando realiza su verdadera naturaleza o se conoce a sí misma. En este estado, el conocedor, lo conocido y el conocimiento se funden en una realidad autoiluminadora. La respuesta a la pregunta de cómo conocer la conciencia misma es buceando dentro de la nuestra en samadhi, hasta que la mente, en su forma más sutil, quede trascendida y se nos revele la realidad oculta a ella.
Según la filosofía yógica, esta realidad suprema, conciencia, Dios, no es meramente una cuestión sobre la cual especular y adorar, sino que puede ser descubierta siguiendo una técnica que es tan definida y certera como la de cualquier ciencia moderna. El yoga, o ciencia de las ciencias, le concede una gran importancia a la religión y coloca todo el tema de la vida religiosa sobre una base enteramente nueva. Es difícil entender cómo podría cualquier persona religiosa rechazar sus postulados si se les prestara la debida consideración. El conocimiento conlleva el poder de dominio sobre lo conocido, de tal manera que cuando el yogi llega mediante el discernimiento al conocimiento de la esencia de las cosas, recibe todos los poderes mencionados en el capítulo 3, pero renuncia a ellos, y entonces recibe un peculiar conocimiento, una particular luz llamada Dharmamega, la diáfana virtud, que poseyeron todos los grandes profetas del mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Pues en sí mismos hallaron la base del conocimiento. La verdad era real para ellos. La paz, la calma y la perfecta pureza fueron su naturaleza. En cuanto renunciaron a las vanidades de los poderes, como muy bien explicaba Swami Vivekananda. El único modo de impedir que las impresiones adormecidas, los samskaras, se reactiven es mantener en pleno brillo el discernimiento cognitivo, o sea, la conciencia de la realidad. En el momento en que ese discernimiento se interrumpa, se les abrirá la puerta para que vuelvan a entrar. De su capacidad de lograr esto depende su posibilidad de entrar en el samadhi de diáfana virtud, que tuesta las semillas de las impresiones y hace imposible que se reactiven. La autorrealización, liberación e iluminación esperan al lector de este libro, que alcanzará tras su estudio, comprensión y práctica. Adelante. Y aquí estoy yo, con mucho gusto, para explicaros lo que haya, si es que lo hay, que no se comprende bien. Bien. A continuación, entramos ya en materia. Como dije al principio, vamos a empezar un poquito. Por lo menos nos va a dar tiempo a los dos primeros sutras. Veréis. Consta, los Yoga Sutras de Patanjali están divididos en 4 capítulos. No están escritos de principio a fin, es decir, de más fácil a menos fácil. Porque, como he dicho hace un momento, Patanjali no escribió esto para su divulgación a los no entendidos, sino que él lo que hizo fue, Patanjali era un sabio, un erudito de su época. No existe una prueba exacta de cuántos años hace que vivió con exactitud Patanjali, porque históricamente hay 2 Patanjalis, entonces hay veces que se confunden. No obstante, hay que comprender que la civilización india
la cultura india no es como la occidental. Ellos no le dan importancia a las fechas. Para ellos lo importante es el contenido. No obstante, es algo milenario. Y mucho más milenario es las enseñanzas que recoge Patanjali, porque Patanjali lo que hace es sistematizar el conocimiento del yoga que había ya. Él lo que hace es sistematizarlo para conservarlo en estado puro y mantenerlo para las generaciones futuras. Entonces, el capítulo 1, Samadhipada, trata del samadhi. Fijaos que son 4 capítulos y el primero trata del samadhi cuando el samadhi es el fin del yoga. ¿Por qué? Porque, como he dicho hace un momento, él no lo escribía para los que se iniciaban en el yoga, sino para los expertos. Pero, por respeto a cómo lo escribió y a la tradición, yo he querido mantener su estructura. Pero que sepáis que este primer capítulo es el más difícil, porque, claro, es el resultado final del yoga. Bueno, pero yo os lo voy a facilitar en la medida de mis posibilidades, con muchísimo gusto. Capítulo 1. Samadhipada, del Samadhi. Sutra número 1. Aquí y ahora comienza la enseñanza del yoga. Como sus palabras indican, Patanjali establece aquí, nunca mejor dicho, aquí y ahora comienza la enseñanza del yoga. Es decir, en este momento voy a explicar la enseñanza del yoga. A continuación. 2. Sutra número 2. Dice así: para alcanzar el yoga o unión con el alma, y después esta, a su vez, con el espíritu, eso digo yo entre paréntesis, porque, veréis, los sutras son frases muy cortas sin verbo, porque también los escribir, es una forma de escribir y de enseñar, porque tened en cuenta que en esta época milenaria la enseñanza era de transmisión oral, y entonces los sutras de Patanjali están escritos para, en el tiempo que dura un paseo, el maestro al oído le iba recitando los sutras para que el alumno se los fuera aprendiendo de memoria. O sea, que son muy resumidos. Pero yo lo explico un poquito más largo para que se entienda y luego se desarrollan. Bueno, os lo voy a leer tal cual y luego lo comento. Sutra número 2. Para alcanzar el yoga o unión con el alma, se requiere el cese de la identificación con las fluctuaciones de la mente, Brittis. Brittis es el término sánscrito que significa los pensamientos, emociones, las fluctuaciones que tiene nuestra mente. Y yoga es 2 partes. Primero es unir nuestro ego pequeño, nuestra mente inferior, la tenemos, nuestra personalidad común, la tenemos que unir con el alma. Una vez realizado esto, el alma ha de unirse con el espíritu. Repito, sutra número 2. Para alcanzar el yoga o unión con el alma y después esta a su vez con el espíritu, se requiere el cese de la identificación con las fluctuaciones de la mente. Brittis. Comentario. Solo cuando se ha controlado la naturaleza inferior puede manifestarse la superior.
ya que antes los deseos y pensamientos incontrolados y desordenados taponan la luz del alma y no puede reflejarse. Nuestra naturaleza debe responder a las órdenes de nuestro ser. En el camino espiritual hemos de ir desapegándonos de lo inferior y simultáneamente identificándonos con lo superior. Chitta es la materia mental y Vrittis son las ondas que se producen en ellas al chocar una causa externa. Estos Vrittis son nuestro universo. Solo podemos ver el fondo de un lago que tiene el agua agitada cuando se calma y nos permite verlo al aclararse el agua sin olas. El fondo del lago es nuestro verdadero ser. El lago es Chitta y las olas son los Vrittis. Menciono estos términos porque son unos, podía haberlos evitado, pero los menciono, los cito, porque son importantes y se van a repetir en los textos, con lo cual es conveniente que nos vayamos familiarizando con ellos. La palabra yoga tiene muchos significados en sánscrito. Deriva de la raíz yug, que quiere decir juntar. Según la filosofía más elevada de la India, el alma individual o jivatma es un aspecto o parte de la superalma o paramatma, la realidad divina que es la fuente del universo manifestado. Aunque originalmente los dos son inseparables y forman una unidad, Jivatma ha quedado separado de Paramatma, pero está destinado a reunirse con él, conscientemente, después de pasar por un ciclo evolutivo en el universo manifestado. A la unión de los dos, en conciencia, y al proceso mental y disciplina mediante la cual se alcanza esta unión, se lo denomina yoga. La meta final del yoga es la inhibición de todas las modificaciones de la mente en el samadhi nirvija. Samadhi tiene varios tipos que estudiaremos más adelante. La mente chitta de la psicología moderna está limitada únicamente a la expresión del pensamiento, volición y sentimiento. En la India se piensa que la mente es fundamentalmente de la misma naturaleza que la conciencia, la cual es inmaterial, pero afectada por la materia. Chitta es un producto de ambas, conciencia y materia, o purusa y prakriti. Necesitamos ambas para funcionar. Es como una cortina intocable que permite que la luz de la conciencia se proyecte en el mundo, pero su naturaleza real solo podremos conocerla al alcanzar la iluminación, al igual que el origen del universo manifestado. Cabe destacar que cuando hablamos de vrittis o modificaciones mentales, no nos estamos refiriendo a las imágenes mentales. La clasificación que hace Patanjali en el Sutra número 5 es determinante al no incluirlas. Esto es porque considera que las modificaciones mentales tienen un carácter más fundamental y amplio que las imágenes mentales con que se asocian. Fin del Sutra 2. Y lo vamos a dejar para el próximo día, porque ya es la hora,
que vamos a continuar con el Sutra 3. Espero que os haya gustado y os prometo que a medida que nos vamos adentrando en los Yoga Sutras, vamos a ir obteniendo mayor comprensión y conocimiento, el cual va a ser el instrumento único para evitar el sufrimiento. Así que merece la pena, sin duda. El próximo lunes es el puente de la Inmaculada, con lo cual quedamos emplazados para seguir con el Sutra número 3 para el 14 de diciembre. Namaskar.